Les vamos a hablar ahora de un enfrentamiento que se produce en un ring donde se llevan máscaras, pero donde el arma es la palabra y no el cuerpo. Les hablamos de Lucha Libro, un certamen literario, Yolanda, que se está presentando en estos momentos. En las bases dice que es para jóvenes de entre 18 y 25 años. Se pueden buscar las reglas en Lucha Libro en internet. Tienen que enviar a partir de hoy un relato y lo mejor va a ser la final, el 10 de mayo, donde se tendrán que batir literalmente en un cuadrilátero con las máscaras como si de un combate de lucha libre se tratase, y tienen que improvisar un relato con 3 palabras que en ese momento les dé el jurado. El ganador podrá ver su obra publicada, un libro publicado en el plazo de un año. Es una actividad que organiza la Asociación Atrapavientos y que apoya Fundación Ibercaja y el Ministerio de Cultura. Gracias, María. Hoy se presenta la segunda edición del certamen literario juvenil Lucha Libro, un campeonato donde los luchadores son jóvenes escritores. Yolanda, ¿cuáles son las reglas para los participantes? Pues el mejor premio para una persona que quiere llegar a ser escritor o escritora, que es la publicación de un libro, y le puede hacer especialmente ilusión a una persona tan joven. Vamos a centrarnos en la presentación del evento, que es justo hoy. Jorge Gonzalvo, de Atrapavientos, buenas tardes. ¿Qué nos va a deparar la tarde? Pues nos va a preparar la emoción de volver a repetir una nueva edición de Lucha Libre juvenil, ¿no? Entonces estamos ya nerviosos. Empezamos hoy, acabamos en mayo, pero yo creo que los nervios de hoy ya son como los de ese empezar tan bueno que da tanto gustico. Bueno, fue Christopher González en el año 2011 el que creó en Perú esta iniciativa que habéis llevado vosotros, que habéis traído a Madrid y a Zaragoza. Y ¿cómo se vive la emoción de esa final, ¿no? De estar aquí frente a esta pantalla escribiendo textos muy rápido para intentar llevarse ese premio? Pues fíjate que en 3 horas que dura la gala final nadie se levanta del asiento y quieren más, ¿no? Luego no se quieren ir a casa. Es súper emocionante. Rafa os lo va a contar también muy bien, porque esa gala con el público lleno, el patio de butacas lleno, 8 jóvenes escribiendo en directo cuentos, el público volcado, un DJ, música también a tope, Rafa que los tiene a todos súper motivados desde el principio al final. Bueno, la verdad es que es un gustazo. Muchísimas gracias. Todo eso se va a explicar esta tarde, quién puede participar, todas las normas, y Rafa efectivamente es el árbitro de esta competición. Rafa, buenas tardes. Y además de arbitrar, que vienes aquí ataviado para la ocasión, ¿qué es lo que hay que hacer para poder participar? ¿Cómo se puede entrenar uno? Bueno, hay pequeñas normas, pero sobre todo antes de concursar tienen que venir entrenados y entrenadas. Tenemos por aquí, mira, porque hay unas normas para entrenarse con unos talleres que vamos a hacer justo antes de lo que es la gala, con las personas que se van a elegir, y para llegar a esa grandísima final que, como ha dicho Jorge, es un verdadero espectáculo total de la improvisación, de la diversión, de la cultura, y momentos de verdad que, aunque yo sea parte del show con Onomatopeya King, que es mi archienemigo, que es terrible, en este show, que es el show, a veces me quedo anonadado leyendo lo que están escribiendo. O sea, el verdadero espectáculo es verles escribir, verles concursar, pero en mi caso me quedo con la boca abierta tremendamente, vamos. En el momento en el que están aquí los 8 finalistas, que es como una especie de pelea de gallos, en el que están escribiendo delante para todas las personas, tienen que utilizar 3 palabras para escribir un relato. En ese momento, ¿pueden incurrir en algún error? Tú, como árbitro, puedes decir, esto es una falta. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si una de las palabras que tienen que utilizar es hormiga, si escriben hormigas, se le puede anular perfectamente, porque es un plural. Entonces, o el género también, o sea, si zapato, ellos escriben zapatilla porque quieren cambiarla, la palabra tiene que ser exactamente la que han tenido. O sea, que yo estoy muy atento y les llamamos a la atención. Muchísimas gracias. Los nervios también pueden traicionar, Silvia, entonces hay que estar muy concentrado, pero bueno, esa final no va a llegar hasta el próximo mes de mayo. Y por cierto, como tienen que llevar esas máscaras puestas, el ganador o ganadora no se sabrá hasta que no se publique ese libro premiado un año después.